Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a este episodio de Punto de Encuentro. Hoy tenemos una invitada que tiene muchos puntos de encuentro con nosotros porque, bueno, Patti es emigrante, es madre de 2 seres maravillosos y, bueno, ha dedicado su vida a transformar lo que al principio creyó que era entregarse a la maternidad por 13 años, a entender que esos 13 años le sirvieron para transformarse ella para hoy tener una vida con propósito, que es ayudar a otras mujeres. Y bueno, por supuesto no podía faltar de una conversación muy orgánica que surgió el tenerla aquí de invitada, porque bueno, este es el propósito de Punto de Encuentro, que esto sea un espacio para que las personas puedan reconectarse, puedan conocerse y puedan darse cuenta que no están solos en muchos caminos que creemos de transformación, que creemos que estamos perdidos. Así que, Patti, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, cuéntanos un poquito de Patti y cómo ha sido esa transformación. Muchas gracias por la oportunidad, Lisset, Liden. Para mí es un honor, un placer estar con ustedes. He estado viendo algunos de sus podcasts, algunas de las entrevistas que hacen y de verdad me siento tan identificada. Creo que como dices, tenemos varios puntos de encuentro y feliz de compartirles pues esta nueva etapa en la que estoy. Como lo dices, soy esposa, mamá de 2 extraordinarios adolescentes que hoy pues ya están abriendo alas y volando su propio vuelo. Entonces, en esta etapa, descubriéndome también a mí como un ser independiente, un ser que entra a una nueva fase en la que voltea un poquito hacia el interior, hacia ver qué sigue para esta etapa en la que estoy atravesando, ¿no? Que es el verlos cómo toman los frutos de lo que hicimos en casa, la educación que les dimos, los valores y verlos a ellos emigrar hacia su propio vuelo. Hace un par de meses, el año anterior, comencé una charla con algunas amigas que somos migrantes, que llegamos a los Estados Unidos, pues algunas entre 20, 25 años. Yo, por ejemplo, tengo 13 años viviendo acá en Miami, Florida. Y comenzamos a platicar de como diferentes anécdotas, cuál había sido nuestra experiencia al tomar pues esta decisión. Y nos dimos cuenta que a pesar de que son historias diferentes, 4 de nosotras somos mexicanas, una de ellas es ecuatoriana y la otra es chilena. Vimos que nuestro punto de encuentro principal era ser latinas. Entonces, a partir de ahí comenzamos a contarnos las anécdotas y vimos que había muchas cosas similares, pero también muchas cosas pues que cada una había vivido desde su propia experiencia. Y entonces una de ellas, Ana Sales, que es ecuatoriana, comenzó la idea de, bueno, ¿y por qué no contamos nuestras historias? ¿Por qué no lo plasmamos en una antología a manera de que otras mujeres puedan sentirse identificadas, pero también inspiradas, pero también acogidas con esta misma historia? Porque a veces uno siente que tomar esta decisión de dejar tu país, de dejar tu tierra, tus raíces, pues se vuelve algo único y cada una vive su propia experiencia según también su personalidad y el bagaje que tiene, ¿no? La cultura es muy importante. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, claro, hagámoslo, compartamos nuestra experiencia, compartamos nuestras historias y el objetivo principal es que otras mujeres se reflejen. No sabemos cuántas personas están viviendo la misma historia que estamos viviendo nosotros. Yo estaba viendo dentro de sus podcasts hace pues creo que el año pasado o año y medio, ustedes entrevistaron a una psicóloga justo hablando del tema de esta experiencia. Correcto. Y cuando lo leí, cuando lo escuchaba, decía, claro, es que todo lo que uno atraviesa en este proceso a veces no lo registras de una forma consciente, de una forma como puntual, ¿no? Lo vives, quizá como mujeres es diferente la experiencia a los hombres, a los varones, y cada historia también es distinta. Entonces, en mi caso, pues lejos de ser algo que fuera un sufrimiento o que fuera algo complicado o difícil,
fue generado a través de un propósito. Y para mí eso es lo que hoy comienza esta nueva etapa de transformación, ¿no? Bueno, que ya llevo un par de meses desde que el año pasado se lanzó este libro. Este trabajo de transformación ha sido basado con esta palabra, propósito. Y me queda muy claro que el haber venido para acá fue basado en un propósito compartido junto con mi esposo, y al compartírselo a mis hijos fue como muy claro cuál es el propósito de este proceso en el que vamos a vivir. Una de las cosas que tú me escribiste en esa pequeña autobiografía cuando te quería presentar, Pati, es que te diste cuenta que tú empezaste a también estudiar otras cosas, otras herramientas, rescue, aromaterapia, etcétera, etcétera, para empezar, como tú dices, a empezar a ver hacia adentro. ¿Hubo un punto, hubo algún momento en que tú dijiste, o sea, quizás en ese momento de cuando el niño está vacío, empiezas a construir ya ese vuelo para tus hijos, ¿hubo algo que te haya marcado ese nicho donde dijiste, ahora tengo que empezar a ver hacia adentro, tengo que recuperarme yo, tengo que buscar ese propósito personal como Patty? Miren, yo a través de toda esta nueva experiencia con el libro, que by the way, aquí lo tengo, a ver si lo podemos No, poner. pégalo Ahí ahí, está, no, bueno, pónganlo ahí no. en las Ajá, imágenes, ahí lo se los ponemos, voy a no mandar te preocupes. para el comercial. Eh, yo cuando escuchaba la palabra migrar, que yo veía que a veces el contexto se volvía, como les decía hace ratito, algo, un sufrimiento, algo que atraviesa a uno con dolor o con, ¿Cómo? o con Ujú. pesar. Yo decía, es que la palabra migrar, y me puse a investigar, en las aves, la palabra migración, cuando tú dices que las aves están migrando, no lo hacen por estar huyendo de algo, lo hacen con ese instinto interno que les dice que van a un mejor lugar, que les dice que van a progresar, que van a cuidar de los suyos, que van, obviamente no lo hacen consciente, ¿no? Porque son aves, pero el concepto de la palabra migrar, que es lo que a mí hoy en día me mueve, es lo hice con ese propósito, quizá con ese instinto, quizá con Ujú. esa visión de que íbamos a un lugar en donde, si bien nos íbamos a distanciar quizá de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestra familia, de nuestro círculo social cercano, íbamos en búsqueda de algo mejor, como pareja, mi esposo y yo, como padres, como familia en sí. Entonces íbamos en búsqueda de eso. Entonces, en Ujú. ese proceso, yo traté siempre de mantenerme pues lo más vigente, actualizada o lo más en un estado de ánimo positivo. Porque Ok. claro, llega la nostalgia, llega la melancolía, tú de repente ves en redes pues que te pierdes de los cumpleaños, te pierdes de los momentos clave quizá en la familia, que nació mi primer sobrino. Entonces, ese tipo de cosas pues claro que te conectan con la nostalgia, la melancolía, la tristeza, la añoranza. Pero cuando tú en tu mente cargas ese programa de ok, estamos en búsqueda de algo bueno, esto lo que estamos haciendo es para algo positivo, entonces las cosas también empiezan a aparecer a tu alrededor y es ahí cuando las herramientas como el Theta Healing, el Reiki, el yoga, la aromaterapia, pues comenzaron a aparecerse en mi vida porque eres como un imán. Cuando tú Ujú. te mentalizas a algo positivo, igual cuando lo haces a algo negativo, pero eres un imán y atraes esa misma energía, esa misma frecuencia en la que estás, pues atrae esas cosas. Entonces llegaron a mi vida y lo único que dije fue, listo, sí, si esto es algo nuevo, si esto es algún aprendizaje, adelante. Y comencé a entrar en esa frecuencia en donde yo me sentía bien, Ok. donde yo me sentía plena, siempre haciéndolo, se los digo, en pro de mi familia. O sea, yo decía, ok, el Reiki me va a ayudar porque cuando mis hijos estén ansiosos, les voy a poder dar alguna herramienta, ¿no? Mi esposo, la aromaterapia, tener en casa un aroma, algo que cuando llegue del trabajo lo haga sentir tranquilo. Entonces, todo fue en función de mi familia, pero me di cuenta que también estaba descubriendo algo que estaba en mi interior, algo que a Ujú. mí me hacía sentir bien. Entonces, fue ahí cuando dije, sí, sí me gusta y comencé a armar ese como file de herramientas que no estaba yo segura para qué me iban a servir a mí,
se los confieso. Yo no estaba convencida o consciente de que en un futuro me iban a servir a mí, sino era, ok, en función de la familia, obviamente de ayudar a mis amigos, era como siempre hacia afuera, ¿saben? Ok. Este instinto de encontrar cosas era como, ¿cómo puedo yo servir? Cuando empiezo a ver que amistades cercanas empiezan a vivir esta parte del nido vacío, yo me di cuenta pues eh, del choque que es cuando se van los hijos. Y mi hijo, el mayor, la verdad es que no quería irse. Él decía, no, yo me quedo en Miami, yo no tengo ningún problema. Pero la chica siempre decía, no, yo voy y a donde me ofrezcan. Entonces yo decía, yo me tengo que preparar. Yo me hice consciente de que tenía que prepararme para no repetir lo que yo veía en algunas amigas o en algunas familias que costó tanto trabajo. Y fue ahí cuando empecé como a decir, ok, ¿esto para qué me sirve? Y entonces comencé yo a dar sesiones a otras personas. No lo hacía como muy al público en general, sino era como one on one, alguien Muy muy íntimo. cercano, íntimo, porque era como esta parte de compartirles algo que estaba en mí para ayudar. Y me di cuenta que conforme la gente iba haciéndose consciente de situaciones, yo también iba sanando cosas adentro. Y entonces fue cuando dije, esto sirve también para mí. Y en este proceso, cuando llega el libro a mi vida, cuando hago este ejercicio de narrar mi historia, no es una novela, les voy a decir, No catártica es ni un nada. bestseller que vamos a No, leer. no. Simplemente es contar mi historia y decir lo que yo viví como cronológicamente. Obviamente en este ejercicio primero nos dijeron libre, escriban lo que quieran. Obviamente, pues cada quien escribió Mm. un libro completo y era la analogía, teníamos que tener 6 historias. Entonces era, no, redúcele aquí. No, esto no está tan, ¿no? Entonces hacer como una síntesis de esos 13 años fue un ejercicio muy interesante y fue ahí donde me fui hacia mi interior y me di cuenta que había muchas cosas que yo había enfrentado inconscientemente, pero pues que las fui trabajando conforme fue pasando el tiempo. Y hoy que mis hijos ya están en esta fase, les digo, me siento muy fortalecida porque, bueno, ok, ahora lo que yo viví, muchas mujeres seguramente lo están viviendo. ¿Cómo Ujú. acompañarlas para que no se sientan solas? Para que como yo lo viví, pues también puedan vivirlo y se den cuenta a lo mejor que hay cosas en las que se identifican más, que tienen más sensibilidad. Algunas es la cocina, algunas es las manualidades, alguna, cómo hacerlo. Y en esa tarea estoy hoy. Qué bello. Sabes que siempre, para mí en los podcasts, siempre hay algo como una frase, algo, un mensaje que da la persona que estamos entrevistando, que es lo que como que con lo que más me quedo. Y en este caso, me quedo muchísimo con esa perspectiva de ver la migración desde el punto de vista de las aves. No lo había Ujú. visto nunca así. Jamás. Ujú, Me parece espectacular, porque ujú. es lo que tú dices, esas aves es desde su sabiduría. Ellas están, y yo lo puedo ver aquí, y de hecho nosotros aquí podemos saber qué día va a estar más frío, qué calor, cuando empezamos a ver, de repente yo veo un poco de patos volviendo, y yo, epa, ¿pero qué pasó? Ah, porque no va a estar haciendo tanto frío. Cuando se están yendo, que ya tú, ok, ya va a empezar el frío. Es decir, es esa sabiduría de decir, ok, estoy yendo hacia un lugar más, o sea, más bonito, Mejor. hacia, a ver, alguna situación mejor para mí. Independientemente que, por ejemplo, para nosotros, en el caso de los venezolanos, hay muchos que hemos tenido que salir, eh, digamos, a la fuerza, pero es para buscar esa mejoría, ese Ujú, ujú. bienestar, independientemente que después haya muchos retos en el lugar en el que lleguemos, estamos buscando un bienestar emocional, mental, económico, social. Entonces, esto me queda bellísimo. Ahora, Pati, ¿cómo haces tú, por ejemplo? Yo llevo 13 años aquí y he pasado como por muchas etapas. Es como esa etapa del duelo, al principio estaba como en una negación, yo no entendía que yo me había mudado a mi país, y para mí era como una, ay, estoy aquí de vacaciones en un país bonito donde puedo conseguir comidita, ay, vivir las estaciones, chévere, ay, qué lindo. Fue así, y después empecé como que, hey, realize que ya me estaba quedando en un sitio que no era mío, pasé por depresión el año pasado, este año he estado como que, bueno, medio entendiendo un poquito más, ok, tratar de verlo desde este punto de vista era para un bienestar en familia, que sí lo conseguí, por lo menos a nivel social, a nivel emocional, a nivel de seguridad. Pero ¿cómo hacemos para separarnos
que es mucho lo que me sucedió en ese momento en el que entré como en una crisis de depresión, separarme de esa identidad que yo tenía en mi país, ¿no? O sea, en mi país yo era Lice Piñate, una ejecutiva, me conocían mis amigos, o sea, era alguien. Cuando yo llego para este nuevo país es como que okay, es un nuevo idioma, nadie me De conoce, cero. ya no soy esta ejecutiva. ¿Cómo transitamos o cómo transitaste tú eh, esa, es como ese vacío, ese desasosiego para después entender, ok, definitivamente yo no soy lo que hago, soy por ser quien ¿Quién soy, pero soy? es difícil poderme separar, ¿no? De esa identidad que yo tenía. Claro. Definitivamente la parte mental es muy importante. Primero, la aceptación. En tu caso, como dices, yo escuchaba la historia y claro, hay veces que la negación te impide ver las cosas positivas que hay o el círculo cercano pues te jala, ¿no? Incluso a lo mejor en la parte, como dices tú, en tu país en particular y que ya hoy en día en nuestros países surge eso, ¿no? Salimos buscando un mejor futuro. Pero a lo mejor, ¿sabes yo qué hice en particular que creo que es muy bueno? Yo me traté de traer como ciertas tradiciones, ciertas cosas que me hicieran sentir que aunque estaba lejos, todas mis raíces, todas mis costumbres las traía aquí, que no dependía de estar en ese círculo. ¿Y qué hice? Bueno, pues en ciertos momentos empecé a buscar ingredientes para cocinar un platillo muy al estilo de mi país, tradiciones como sentarnos alrededor de la mesa, agradecer por los alimentos o tener una conversación con mis hijos uno a uno, que es muy latino, o Ujú. hacer juegos, o yo traté, junto con Jorge, tratamos de, ok, estamos lejos, pero ¿cómo hacemos que este círculo que somos nosotros cuatro tenga esas raíces, esa cultura, esos valores que seguiríamos teniendo si estuviéramos allá? Claro, salíamos y obviamente pues la cultura norteamericana, ellos muchos se enfrentaron cuando estaban muy chiquitos pues al idioma y al ambiente multicultural. Entonces ellos ya no Ujú. decían camión, sino guagua, no decían, no, o sea, palabras que iban adoptando, pero siempre era como, ok, entrando a la puerta, este es nuestro hogar. Entrando por ahí, somos nosotros, los Ramírez Cruz. Afuera tenemos que compartir y conectarnos con los demás, con otras culturas, con otras personas, pero aquí creo que eso fue una clave importante, conservar las tradiciones, conservar nuestra identidad per se, desde adentro hacia afuera, no dejar que el contexto exterior nos invadiera. Pero principalmente, pues tienes que estar convencido. En mi caso, como les digo, fue tan claro cuando Jorge me comentó el plan y teníamos a Patricio y a Isabela de 5 y de 6 años, estaban muy chiquitos. Entonces, al principio ellos pensaban que venían de vacaciones. Llegábamos a la casa y es el hotel y a qué hora vamos a, o sea, no entendían muy bien el concepto de nos mudamos. Y íbamos cada diciembre a visitar a la A familia. México. Entonces, sí, conforme fueron creciendo, se fueron dando cuenta que nuestra casa era acá. Acá. Y el diálogo, yo siempre, de repente mi hija me dice, mamá, es que tú todo lo quieres hacer una lecture. Todo quieres que sea una lecture. Hay cosas que no son lecture, mamá. Entonces le digo, pues así soy. Y sí, a lo mejor cada cosa era, no, a ver, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Mm. Y les caía gorda a veces porque no hay ningún aprendizaje, solo escucha que estoy frustrada, ¿no? Pero eso fue mi herramienta, decir, ok, ¿qué aprendemos de esto? ¿Cómo lo vamos a llevar a algo positivo? Pati, qué bonito, porque yo creo que, bueno, me uno mucho a eso que tú dices. Yo, a pesar de que me vine directamente también a Miami, mis hijos también más chiquitos, de 5 y 2 años, bueno, la de 2 años habla más venezolano y caraqueño de la ciudad donde soy que el grande, incluso, que aprendió a hablar allá. La de aquí hablaba mamá y habla más venezolano que ninguno. Sin embargo, creo que eso, ¿no? Creo que eso es un factor de éxito, de que muchas cosas es, en esencia, nosotros no perder quiénes somos, ¿no?
y ese espacio protegido familiar hace una gran diferencia, incluso hacia los adultos que van a ser nuestros hijos el día de mañana. Esos hijos que se crean con esa multiculturalidad en su cabecita, pero además que en esencia saben que pertenecen aquí, pero sus raíces son de otro país, ¿no? Eso a veces duele para nosotros porque lo vivimos durante más tiempo, pero cuando ellos lo ven, que nosotros lo transformamos en eso, en esta especie de mundo mejor, yo creo que es una clave importante para todos los que nos escuchan y ven los momentos de transición de lo que es la fase de emigrar como dolorosa, como frustrante, como la adaptación, como no sé si pueda, no sé si el idioma, no sé si tantos factores que a veces incluso creemos que están afuera y están adentro, están en nosotros, están en esa capacidad de decir, quiero verle el lado bonito, ¿no? Cuando tuvieron ese punto de encuentro, esas 6 personas que se unieron para escribir eso. Si yo te preguntara hoy, si nos leemos esa analogía completa, ¿cuál fuese el factor común de esas 6 personas? Arriesgarnos, tomar la decisión quizá con miedo, pero a la vez con valentía. Yo Ok. tengo un familiar, mi cuñada, que me recuerdo mucho que me decía, es que qué ejercicio de valor, qué valiente eres, porque te vas a ir y vas a dejar atrás a tu mamá, a tu hermano, los niños van a estar lejos de la familia, qué valiente, yo quizá no lo haría. Y yo me acuerdo que yo decía, no entendía muy bien el concepto, yo a este día creo que como que reflexionaba a lo que se refería, y claro, porque estar en tu contexto coloquial, pues es más fácil, la red de apoyo, lo que ustedes dicen, o sea, el tener a tu gente cerca, pues te ayuda de una forma diferente. Pero también creo que fue con las 6 decir, ok, todas decidimos en algún momento descubrir una nueva forma de pertenecer a otro lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso fue lo que nos unió. Entonces, como les digo, las historias en algunas cosas pues se parecen, porque pues todas obviamente decimos, claro, nuestra red de apoyo la perdimos, tuvimos que llegar aquí a ser autosuficientes desde ponerle gasolina a tu coche tú sola, ¡Ay, sí! desde, Es verdad. desde ¡Ay, limpiar tu casa tú sola, porque es muy caro el servicio de apoyo aquí en el hogar, o tenerlo una o dos veces, o sea, todo lo que tuvimos que cambiar en eso Ujú. te puedo decir que coincidimos, ¿no? A lo mejor criar a nuestros hijos, algunas de nosotras ya trajimos a nuestros hijos acá, otras nacieron, igual que tú, Ulises, ¿no? Que tienes uno y uno. Y Ujú. sin embargo, el tema de hacerlo con valentía y de decir, ok, lo vamos a hacer por buscar este espacio de pertenecer en otra cultura, creo que es el común denominador en este libro. Es como Pati, crearse esa ¿sabes nueva qué? identidad, ¿no? Crearse esa Sí, nueva Ujú. identidad en este nuevo espacio en donde tú estás. Ahora soy esta nueva persona en este nuevo espacio sin perder, como tú dices, me encanta esto. Primero la aceptación, o sea, voy a hacer como un resumen de lo que dijiste. Primero la aceptación, luego conservar esas tradiciones y eso que eres tú en esencia, y Ujú. luego adaptarnos, o sea, hay que adaptarnos a esta nueva cultura, a este nuevo espacio, a este nuevo sitio, a esta nueva costumbres, a esta nueva sociedad, mm, aprendiendo de cada experiencia. O sea, creo que eso es como un mapita que sí, está sí. bellísimo ahí, que Ay, hubiese qué querido que me lo dijeras hace 13 años, Este has pero escrito el libro hace 13 años. exacto, está muy bonito. El libro se llama Florecer, No, Be el Chicas. libro se llama Billu Chicas Antología y Ok. el nombre surge porque Ana Sales, que es la que les digo que es una mujer ecuatoriana, le surge esta idea de crear este concepto de mujeres que se ayudan mutuamente. Y de ahí Ok. dice, bueno, pongámosle este nombre porque es una antología de este concepto que tiene. Y por eso se llama Billu Chicas. Ella tiene Be Chicas. todo un concepto relacionado con eso, como un networking relacionado con eso, y de ahí el concepto del libro. Ah, me encanta. Yo me quedo así como Lisa hizo ese camino yo me quedo con algo muy bonito, Pati, que es el transformarnos para ser mejores. O sea, yo creo que a pesar de que perdemos, que sentimos que perdemos, que dejamos, que
que transformamos lo que nosotros somos, porque yo creo que si no, tuviéramos la oportunidad, y esa es una pregunta que le hago quizás a las dos, si tuviéramos la oportunidad de hoy volver a nuestros países, con el riesgo que asumimos, con los tiempos que tenemos fuera, ¿qué creemos que podemos aportarle a nuestro país? ¿Qué podemos aportarle a nuestra cultura? A ver, Lizeth, tú dinos. Tú primero, responde. Mira, claro, lo que pasa es que es muy interesante porque muchas veces uno añora el país que uno dejó en ese momento, la situación, o sea, a ver, el estado en el que yo me fui en ese momento. Si yo vuelvo, obviamente eso no va a existir, o sea, eso que yo añoro no va a estar ahí. Ahora, sí es el respeto. Primero, yo he crecido muchísimo como persona, entonces creo que yo podría aportar más esa empatía, ¿okay? Esa compasión, ese respeto, esa aceptación e incluso esa adaptabilidad que probablemente antes no tenía. O sea, antes era mucho más como que era resistencia, si las cosas no funcionaban, tenían que ser de esta una manera, o uno buscaba un camino más fácil, por lo menos en países como es nuestro. Aquí es como un orden, ¿ok? Existe unas leyes que hay que cumplir, existe en este caso, por ejemplo, una sociedad o un gobierno, antes era así, ahorita no tanto aquí en Canadá, lastimosamente, pero un gobierno que sí funciona, que sí te protege, que tus derechos están al día. Entonces, tratar de traer toda esta nueva versión de lo que soy yo hoy y con mis hijos a mi cultura, creo que hey, creo que muchos de los que pudiésemos volver, si ese da el caso, sería en esta sociedad, o sea, sería en esta sensación o aporte de crecimiento, de desarrollo, de dejar la queja, de dejar la comodidad, de ese trabajo, de saberme que sí puedo hacer otras cosas, de salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vendría mi aporte a mi hermoso país. Yo, además de todo el bagaje en palabras que llevaría, en donde ya conozco muchas palabras latinas y las he llevado a mi lenguaje personal, creo que igual hablaría o compartiría la importancia de respetar al otro, respetar sus procesos, respetar su forma de pensar. Quienes tomamos la decisión de salir de nuestros países nos enfrentamos muchas veces a defender nuestro propio punto de vista, nuestra propia ideología, pero también a compartir con otros y hacer puntos de encuentro de las diferencias, lograr puntos de encuentro. Entonces, ese sería mi aporte, buscar puntos de encuentro con las diferentes personas del círculo social en el que esté. Me encanta. Bueno, para mí uno de los procesos que yo me llevaría para Venezuela sería ese respeto a esa multiculturalidad, porque nosotros no éramos un país que estaba dispuesto o que era emigrante, éramos al revés, nosotros recibíamos, entonces siempre categorizábamos, el gallego era el español, no importaba de dónde viniera, el porto, el de la panadería, o sea, era como muy etiquetado. Yo creo que hoy entender eso, o sea, para mí un mexicano era el señor que me venía a cantar el mariachi, o sea, no había el respeto Claro. por esa cultura, por ese sabor, por ese entendimiento de quién es el otro y respetarlo y aprender a convivir. Yo creo que eso sería algo muy bonito que yo le pudiera regalar a mi país y obviamente sé que se lo estamos dando a nuestros hijos en Uh-huh. este proceso de entender de que no somos, por ser venezolanos, tenemos que ser los compatriotas venezolanos y no sé qué, y siempre unidos. No, el entender que puedo convivir y tener puntos de encuentro con otras personas que transformaron también sus vidas para ser una mejor versión de sí mismo, creo que sería algo muy bonito que pudiera decirle a los demás. No, no solamente ser venezolano es digno, es bueno y es importante o estamos preparados. Hay muchas otras culturas que pueden darnos mucho más y podemos aprender de eso. Entonces, yo creo que ahí es donde está ese proceso. Así es. Pati, yo quiero agradecerte infinitamente. Primero, ese riesgo, esa nobleza, ese querer compartir las historias de ustedes desde lo íntimo, desde ese espacio muy personal, porque obviamente hablar de nuestros espacios de transformación como emigrantes no es fácil. Y como tú lo dices, cuando empezaste a escribir, empezaste a ver hacia adentro. No todo el mundo es capaz de ver hacia adentro. Eso cuesta mucho. Y a veces es doloroso,
pero a veces también nos hace mejor y nos hace como resurgir en un ave fénix, ¿no? Yo te aplaudo nuevamente, como te lo dije antes de entrar a la grabación, conozco a tus hijos, conozco a tu esposo, ahora tuve el placer de compartir mucho más con tu mami en diciembre y bueno, maravilloso, sé que eso cuando la traes, ella se forma parte de aquí, pero sé que seguramente cuando van para allá también, ella los hace parte de su espacio allá. Gracias ¿Dónde por podemos este conseguir el espacio. libro? Ajá. ¿Dónde lo podemos ¿Dónde podemos conseguir? conseguir el libro? ¿Qué podemos hacer para tenerlo en nuestras manos? Está a la venta en Amazon, lo tenemos también en Barnes Noble en Estados Unidos, en online. Y bueno, también a través de mi persona se los puedo hacer llegar. Ahí está, les dejaré mis redes, mi contacto. Me encantaría para incluso enviárselos firmado. ¡Ay, tan bella! Me comprometo a que si me contactan para enviárselos, bueno, hacemos la gestión y se los envío firmados por todo el crew para que tenga ese significado más especial todavía. Yo quiero el mío. Ah, listo. Sí. Es más, yo creo que a ti te lo llevo personalmente. ¡Ay! ¿Vienes para Canadá? No, nos aventamos un viaje, Lid, ¿cómo ves? Ah, bueno, estoy de acuerdo. Vámonos, Pati, vámonos. Nos hacemos un meet. Entonces, armamos el tour. ¿No? Emigramos hacia allá, estas aves emigran hacia allá. Exacto. Por un Aquí ratito. las espero. Muy bien, muy bien. Bueno, Pati, un placer, de verdad, me encantó compartir este espacio. Ojalá puedan muchas personas leer tu espacio y que se sientan identificados y saquen de ti esa energía positiva, ese enfoque positivo de lo que es este proceso de transformación tan importante como ha sido migrar para todos nosotros. Mil gracias, bendiciones y nos vemos en otro episodio de Punto de Encuentro. Muchas gracias a ustedes también y mucho éxito para este 2026. Gracias. Así mismo es. Por favor, conéctense y suscríbanse a nuestro canal, ¿ok? Hasta la próxima. Bye.